A partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, el programa de renovación magisterial. Encuentros Pedagógicos, Radio Revista, Magisterio, Sindicalismo, Actualidad Nacional, Pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana por emisora Mariana. Bienvenidos. Muy buenos días, siendo las 9 de la mañana, mira, ya me comí media hora. Las 8:30 de la mañana abrimos Encuentros Pedagógicos, la radio revista de renovación magisterial, hoy sábado 7 de marzo del 2020. Muy buenos días a la mesa de trabajo, al magisterio y a cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de los diferentes medios. Hoy los vamos a acompañar en la dirección del programa Heidi Quijano y Sara Márquez. En la conducción del programa Sergio Castro y en la edición y producción y una amplia mesa de trabajo. Acá está Consuelo, Natalia y Miguel y faltan unas invitadas que ya están por llegar. Muy buenos días a todos. Bueno, los diferentes medios a través de los cuales pueden seguirnos son sintonizarnos a través de 1400 AM, emisora Mariana, también en www Renovación Magisterial, portada emisora, en el emisora en línea o en www.emisoramariana.org. En Facebook Live, Renovación Magisterial y emisora Mariana. Visítanos también en nuestra página de Renovación Magisterial, en donde siempre encontrarán los audios y documentos que se registran en estos programas. Son los documentos de los trabajadores, de los docentes y también de la juventud. También encontrarán toda la información de Radio Revista en aparatos móviles con el aplicativo TuneIn, frecuencia 1400 AM, emisora Mariana. Síganos en Twitter, @Encuentros Pedagógicos y @Renovación Magisterial. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Cumplimos 5 años de estar al aire. Agradecemos inmensamente y recordamos a Luis Ernesto Beltrán, con quien iniciamos, antes se llamaba Aula Múltiple, cuando iniciamos el programa, y a todos los que nos han acompañado estos años, en estos 5 años, en especial a Jorge González, que se nos fue preciso para el aniversario, el poeta, y pues le deseamos éxito en su nuevo camino y en sus nuevos espacios, ¿cierto? Además, a un día de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, entonces tenemos unas invitadas muy, muy especiales. Acá tenemos Consuelo Ahumada. Muy buenos días, Consuelo, profesora universitaria, dirigente también del PTC. Ahorita está por llegar Edilma Suárez, está por llegar Tania Fino, pero también tenemos a Natalia Zárate, secretaria nacional de la JUPA y del PTC, y pues obviamente el más cercano a las mujeres, Miguel Pardo Romero, secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de FECODE y coordinador nacional de renovación magisterial. Iniciamos. Bueno, nuestro panel central es el derecho de la mujer y movilización social en Colombia. Para esto, digamos que más que una conmemoración o una celebración, lo que vamos a hablar sobre son los derechos que tenemos como mujeres y los cuales parten inicialmente desde el mismo derecho a ser nombradas. O sea, algo que desde años atrás se nos negó, y por eso vamos a empezar este panel con un cuento que habla sobre esto precisamente y dice sobre el mensaje secreto. La niña que siempre la llamaron niña cree que solo es una niña si se dirigen a ella como tal. Niña, siéntate, niña, cállate, niña, párate, niña, pórtate bien, niña, no digas eso, niña, ven. Un día la profesora dice: los niños que hayan acabado el ejercicio que salgan. Ella no se mueve. ¿Por qué no sales? No, como dijo los niños. Niña, cuando digo los niños es todo el mundo, tú también. Ella sale y piensa: cuando dice los niños, también soy yo. Cuando vuelve del recreo, dice la profesora: los niños que se quieran apuntar al fútbol, que levanten la mano. Ella la levanta. Que no, que dije los niños. Y claro, ella piensa: ¿niños no es todo el mundo? Desde este momento estás preparada para contestar a lo que te echen.
Tú ya sabes que a veces eres los niños porque es genérico, pero a veces no porque es específico. Son solo los niños varones, ellos siempre están incluidos, nosotras a veces. Y yo digo que de ahí viene la famosa intuición femenina, de pasarse toda la vida adivinando por el contexto. ¿Me estarán nombrando? ¿Estaré yo presente? Este es un cuento de Teresa Meana. Muy bien, don Sarita. Muy ilustrativo además. Vamos a iniciar nuestro conversatorio. Muy buenos días a las invitadas nuevamente. Buenos días, Consuelo, Natalia. Derechos de la mujer y la movilización social en Colombia. Consuelo. Buenos días, sí. Sí, es una ocasión muy propicia para hablar de estos temas y para reflexionar sobre estos temas. Muchas veces nos quedamos, como decía Sara, en la celebración, en la conmemoración, pero es muy importante porque, digamos, estos son discusiones que se vienen dando desde hace mucho rato en el campo de las mujeres, es decir, hasta dónde o de dónde arrancan los derechos de la mujer, más bien, ¿no? Los derechos de las mujeres por los cuales peleamos. Estamos en una época en un momento muy especial, movilización social. ¿Sí? Movilización social que en el caso de Colombia, digamos que estalla en noviembre, ¿sí? No quiere decir que antes no había movilización social, claro que sí la había, pero como que se concreta siguiendo un poco la experiencia de otros países, especialmente Chile, y en esa movilización social la lucha de las mujeres por la igualdad, por el reconocimiento, encuentra un espacio muy apropiado. De hecho, las organizaciones femeninas, algunas entendiendo más que otras, es un proceso, todo es un proceso, entienden o se dan cuenta de la necesidad de incorporarse realmente a esa lucha, a los objetivos de esa lucha. No es fácil porque estamos en una sociedad que sigue siendo muy excluyente con las mujeres, ¿no? De la lucha. Pero me llama la atención el video que sacan las chilenas, el grupo Tesis del Violador Eres Tú, tiene un impacto enorme en todas partes. Pero el impacto no es solamente que lo ven, sino que lo reconocen, digamos, hacen el montaje en las más diversas partes del mundo entero. Es como si las luchas de las mujeres se incorporaran a ese proceso. El video es muy interesante, es decir, la primera vista decían algunos, no, pero es que yo no soy, es que me señala, es que no entienden el contenido, es una crítica a la exclusión de la mujer en el capitalismo, una crítica al neoliberalismo, una crítica a la tortura, una crítica a una cantidad de elementos que están presentes en Colombia, ¿sí? A la violación, al feminicidio, a todo, digamos, todo ello está incluido ahí. Entonces, pienso que en la medida en que la mujer asimile esto, no siempre es fácil, a veces, digamos, se insiste mucho en la lucha de la mujer aparte de ese contexto de la sociedad, o aislada de ese contexto de la sociedad. Yo creo que ese es un tema supremamente importante. Entonces, los derechos, digamos, se hacen mucho más visibles ahí. ¿Cuáles son esos derechos? Bueno, hay unos derechos que por supuesto le corresponden digamos, en el contexto de la sociedad. En este momento estamos peleando se habla de la lucha contra el paquetazo neoliberal. Muchos sectores no entienden la magnitud de lo que es el paquetazo neoliberal. Entonces han dicho, eso es como de sindicatos. ¿Sí? Y resulta que el paquetazo neoliberal, sabiendo lo que es, bueno, habría que hacer un esfuerzo de desmenuzarlo un poco más. Son las pensiones, las condiciones laborales, las condiciones de salud, todas estas reformas, las condiciones tributarias, las condiciones de empleo que afectan mucho más a la mujer que al hombre en una sociedad que tiene unos rasgos patriarcales muy marcados, ¿sí? Eso no aparece implícito ahí, es necesario hacer un esfuerzo para hacerlo más visible. Hay una conferencia, hay todo un estudio sobre el tema de las pensiones que lo hicieron en la Universidad Nacional, que nos muestra clara y específicamente lo que representa para la mujer en términos pensionales, esa reforma, ¿sí?
porque las reformas presuponen que estamos en la sociedad en la que estamos, que es una sociedad fundamentalmente con valores machistas y patriarcales. O sea, eso parece que no se discutiera ahí, pero está ahí. Entonces nuestro esfuerzo como dirigentes de la organización, con los colectivos de mujeres, ¿sí? Nosotros participamos aquí con Edilma, que acaba de llegar, en el colectivo. Ella dirige el colectivo Malú, yo fui cofundadora de este colectivo. Hacemos un esfuerzo por relacionar lo social, los derechos de las mujeres, más específicamente los derechos fundamentales, con ese contexto que se vive, porque si no, no se entiende. Entonces la solución de muchas es como que aislémonos, como que somos solo las mujeres, como que reunamos solo a las mujeres, un poco del debate que se daba ayer en un evento que hicimos, y eso no tiene mucho sentido. Lo que pasa es que hay que bajar ese análisis y mostrarlo mucho más en detalle. En esto, bueno, yo creo que dejo ahí y después vendrá otra posibilidad de profundizar un poco más, pero es eso, fundamentalmente, repito. Sí, señor. Continuamos con el conversatorio aquí. Vamos ahora con Natalia Zárate, secretaria nacional de la JUPA del PTC. Bueno, buenos días, agradeciendo la invitación en este escenario, dándole un saludo a los que nos escuchan. Pues bueno, yo siempre como siendo tan positiva, ¿no? Pues en general, digamos que se plantean algunos escenarios en cuanto a las dificultades que hemos tenido las mujeres en el acceso a los derechos, ¿sí? Acceso entre comillas. Pero pues digamos que en general toda esta ola de la movilización social, que no únicamente tiene que ver con la salida a las calles, con la levantar la bandera y decir aquí estamos presentes, sino que tiene que ver también con un cambio en la mentalidad de jóvenes, mujeres jóvenes, e incluso digamos que en lo que nosotros nos movemos, en ese círculo que nos movemos de nuestros padres, nuestras madres, que son incluso a veces un poco más machistas que los mismos padres, ¿no? Como que aceptan ciertas conductas que se desarrollan al interior del hogar. Digamos que en ese, parte positivo que yo puedo plantear acá en el escenario es ver la oleada de mujeres jóvenes que se han tomado las banderas de la movilización social en los diferentes escenarios. Decíamos el año pasado, cuando se presentó la movilización alrededor del Día de la No Violencia contra la Mujer, efectivamente pues salieron los colectivos de mujeres y demás, levantando esa bandera por lo que significa la violencia hacia las mujeres, ejercida hacia las mujeres. Pero lo que mencionaba Consuelo hace un rato era que las mujeres también se han venido posicionando sobre esas otras demandas que la sociedad nos ha impuesto sobre, digamos, otros temas, el tema pensional, el tema laboral. Entonces las mujeres en esos escenarios no solamente reivindican el hecho de ser mujer, su cuerpo, su dignidad como tal, sino que también se posicionaron sobre las implicaciones que tiene una reforma alrededor de lo que para nosotros es el trabajo decente. Esas implicaciones de diferentes escenarios implica más allá que el hecho de salir a las calles, implica también esa movilización, ese cambio de chip que han venido teniendo pues las mujeres en general, no solo mujeres jóvenes. Hablo desde la juventud por el organismo que represento en nuestra organización política, y tiene que ver también con ese cambio de mentalidad, no solamente en mujeres jóvenes, sino en los hombres jóvenes. Ayer teníamos un escenario donde hicimos la discusión, se presentaron diferentes enfoques del feminismo sobre diferentes, con mujeres diferentes, mujeres de formación profesional diferente y formas de ver el mundo diferente. Y en ese escenario participaron algunos hombres jóvenes que pues se piensan ese feminismo también, digamos, visto desde esas nuevas masculinidades. Entonces uno dice, bueno, efectivamente aquí está pasando algo, los escenarios que el partido en general había desarrollado, pues sí, participan las mujeres, participan los hombres del partido, pero la juventud poco se había metido en estos espacios de formación y de reconocimiento del papel de la mujer. Entonces quiero hacer ese llamado como a que no solamente la movilización social implica salir a las calles, sino a mover esa mentalidad de los jóvenes. En las universidades los vemos que se generaron nuevos colectivos de mujeres alrededor del paro, de las demandas de los estudiantes. Hay un colectivo de mujeres en la Universidad Distrital que se llama La Buceta,
y ellas digamos que encabezan ese movimiento no solamente en pro de los derechos de las mujeres, sino en otras demandas que también son derechos nuestros y que no solamente quedan enmarcados en temas de violencia, de acoso y demás, como digamos como las únicas violencias que se transmiten o que ocurren hacia las mujeres. Quiero saber también, digamos, un llamado en el sentido de que nosotras en general estamos buscando un espacio y entonces la norma o la ley nos da un espacio y dice, bueno, la cuota, la ley de cuotas, por ejemplo. Nosotros decimos, ¿es real que eso nos garantiza a nosotros un papel fundamental en el desarrollo de la política en esos escenarios? ¿O nos toca tomárnoslo por asalto? Es decir, el hecho de que a nosotros nos garanticen una ley de cuotas en diferentes espacios de elección popular no quiere decir que efectivamente estemos representadas. Había una discusión hace un tiempo con algunas compañeras del partido incluso y decían, es que porque la dirección del partido son solo hombres, debería haber 50% mujeres, 50% hombres. Hombre, yo no considero que esa sea la forma correcta de generar espacios para la participación de la mujer. Puede ser un 100% la dirección de mujeres, pero si nosotras mismas no nos hacemos conciencia del papel que nosotras jugamos en la organización, pueden haber solo mujeres y la organización no funciona. Entonces creo que el papel no está en generar espacios de dirección o que ocupe usted aquí esto porque es que usted es mujer y entonces usted tiene el derecho de ejercerlo, no, sino que nosotras también tenemos un papel en ese tema de movilizar conciencias y es ahí donde nosotros jugamos el papel fundamental más allá de llenar un espacio en una mesa. Entonces yo creo que digamos allí nosotros podemos generar, bueno más bien lanzar un parte de positivismo en ese sentido. Obviamente falta demasiado en esta sociedad, pero creo que en el último periodo hemos visto a las mujeres empoderadas de esos procesos. Entonces, es decir, efectivamente vamos avanzando y que también hemos visto no solamente las mujeres en general, sino mujeres jóvenes, que es como ese reto que tenemos todos nosotros y nosotras en el proceso de formación y de vinculación de mujeres en lo que las mujeres en general han venido trabajando y en la entrega de ese trabajo generacional que se ha desarrollado. Entonces es como plantear eso desde el tema desde la juventud. Bueno, gracias Natalia. Antes de ir al corte institucional, nuestro productor Sergio Castro nos trae una invitación a ver un video que realizó sobre la lucha de la mujer en el campo, personificada en su abuela Alejandra Ballesteros. Esta semana los invitamos a visitar la página de Renovación Magisterial y el programa Encuentros Pedagógicos, donde encontrarán un video que relata la historia de una mujer que vivió en el campo años atrás, una historia que cuenta cómo vivió, cómo fue maltratada, subvalorada y explotada en el... Bueno, continuamos. Tenemos a Daniela Novoa Toledo, ella es hija de Patricia Toledo, feminista. Ella rompió con toda esta educación clásica, en colegio de monjas, o sea, le sacó canas a mi pobre compañera, pero hoy es una gran líder feminista, obviamente con el apoyo de la mamá, en un hogar muy liderado, primero por doña Pepita, que es una fundadora también de Canapro, mujer, cabeza de familia, maestra, luego la mamá también maestra, también cabeza de hogar, y pues obviamente no podría salir alguien diferente a Daniela, joven artista de una familia conservadora de Bogotá. Como se autodenomina, nos habla de su vivencia desde ser mujer, además latina, en un país extranjero como es Francia. Buenos días a todas, yo me llamo Daniela, tengo 25 años y soy tatuadora en la ciudad de París, que es donde vivo hace unos 7 años más o menos, y digamos que tengo como un énfasis en cuanto a mi trabajo muy llevado hacia el feminismo y hacia el punk, que son las cosas que más me han inspirado como durante mi vida. Entonces intento que todo mi trabajo se relacione con eso y pues mi vida en general. También tengo un colectivo en París con amigas latinas que se llama Fuego 93, en el que hacemos ilustraciones, dibujos y montamos mesas como de con nuestros escritos, nuestros textos, y a través como del arte queremos mostrar cómo es la situación de ser una mujer inmigrante viviendo en París y pues el hecho que todas seamos latinas y así.
Les voy a hacer un acercamiento rápido más o menos de cómo me acerqué al feminismo y cómo veo la situación en este momento, aprovechando este programa y gracias a las personas que me invitaron. Pues yo vengo de una familia muy tradicional, en realidad una familia tradicional colombiana, papá, mamá, hermanos, pero puedo decir que el hecho de que mi familia haya tenido acceso como a una educación superior o algo así, quizás permitió que tuviéramos espacio para pensar de maneras un poco diferentes, incluso si fue y a veces es todavía muy difícil poder, pues como que mi familia acepte completamente el hecho de que yo pueda ser así, o vestirme así, o pensar así, o de pronto no seguir ese modelo tradicional de lo que es ser, de lo que representa ser como una mujer en América Latina, donde todavía hay una como hiperfeminidad extrema que hay que respetar igual, así uno sea feminista o lo que sea. También creo que me acerqué más al feminismo por el punk, que siempre he tenido amigos punks desde que tengo más o menos unos 11 años, y el hecho como de ir a conciertos y conocer gente en el medio pues hizo que yo estuviera en contacto con chicas, que no son muchas pero pues que las hay, dentro de una escena que es igual muy masculina, chicas que igual se estaban moviendo por la igualdad y que se movían dentro del punk y luchaban dentro del punk por tener un espacio, por ser consideradas como algo más que solo las novias de los de las bandas o las novias de un tal, como chicas que de verdad se estaban organizando a montar Lady Fest, a montar eventos solo de chicas, o aunque las chicas no participaran de pronto tanto en cuanto a lo musical, pues que proponían otras cosas. Pero yo creo que en sí lo que más me abrió los ojos al feminismo fue el mudarme a Francia en el 2012 y cómo vivir estas situaciones, pues como situaciones muy fuertes y muy concretas que puede vivir uno como latina, inmigrante, viviendo pues en otro país que de verdad es completamente diferente, que son situaciones también que van de la mano pues con la soledad y la precariedad, que indiscutiblemente el hecho de ser inmigrante en un país que no es mío, donde no hablaba el idioma, etcétera, hacen que uno pueda experimentar en carne propia como las diferentes discriminaciones y situaciones en las cuales se pueden aprovechar de una por ser mujer o por no hablar el idioma o por estar sola, etcétera. Creo que el hecho de vivir allá sola me abrió demasiado los ojos en cuanto a la desventaja quizás que tenía en el mundo solo por el hecho de haber nacido mujer. Y no solo yo, sino también todas mis amigas, decir como que mis amigas estaban siendo violadas de maneras brutales, de que no tenían ayuda, de que no tenían acceso todavía a abortos y a cosas que parecen básicas para las necesidades básicas de las mujeres para poder nosotras realizarnos como personal y profesionalmente. Y estos hechos fueron los que me hicieron decir como yo necesito esto para vivir, para mi vida, como necesito ser feminista, porque de otra manera este mundo me va a comer viva. Y creo que hoy día, incluso si las mujeres hemos ganado en cuanto a muchos terrenos y hemos ganado cosas, por ejemplo, hemos ganado una gran visibilidad en todo lo que son redes sociales, el hecho que haya muchas artistas que se denominen hoy día feministas, que quieran que las mujeres tengan el poder, etcétera, pues como que eso sí se queda restringido a un área muy corta, como que igual obvio todas queremos la igualdad, obvio todas queremos feminismo, todas queremos igualdad, etcétera, pero igual seguimos, yo qué sé, operándonos para cambiar nuestras maneras de vernos, para parecer más occidentales, más europeas, más blancas, como, no sé, me parece importante que se hable del tema, pero me parece que también el capitalismo, que es la razón principal de nuestros problemas, si lo puedo llamar así, como el sistema capitalista en el que estamos viviendo, que es el causante, ¿verdad?, de todas las injusticias que todos podemos vivir en el mundo, todos y todas,
está apropiándose de nuestros eslogans, de nuestras luchas, de nuestras reivindicaciones para lucrarse, cuando en realidad el feminismo es todo menos capitalista y nunca lo será, porque el capitalismo es injusticia y desigualdad y es todo lo contrario al feminismo, básicamente. Bueno, muchas gracias a Daniela que tomó su tiempo para encontrarnos con nosotros. Ella también me contaba que pues cuando editemos el programa la van a ver físicamente, pues ella es punk, ¿no? Tiene su apariencia, pero no por eso es consumidora, no por eso es brusca, no por eso odia a los hombres, todo lo contrario. Está casada hace 2 años, felizmente casada y muy empoderada de su rol femenino. Edilma, cuéntanos qué nos traes hoy. Bueno, yo creo que hemos mencionado algunos derechos que podríamos decir gruesos, como los derechos a la seguridad social, los derechos a la visibilización de los mismos derechos, pero yo creo que hay un punto importante que necesitamos trabajar en Colombia y es cómo hacer para que las mujeres comprendamos que nuestros derechos no están siendo reconocidos y no ver a el feminismo, a la perspectiva feminista como un enemigo nuestro, porque aquí es importante hacer un trabajo y ese trabajo tiene que ver con eso que estás mencionando y es cómo construir una ética femenina, o más bien una ética de las mujeres, para ni siquiera ponerle el título de feminista, y es que la ética de las mujeres ha sido construida desde un tipo de dominación psicológica en el que además es importante para el capitalismo porque debido a esa ética femenina de lo bonito, de lo delicado, de lo frágil, del matrimonio, del amor cuando le lavamos la ropa al esposo, el amor romántico cuando le preparamos la comida al esposo, no nos damos cuenta que estamos siendo sujetos de dominación psicológica y que esas tareas de reproducción en la casa, de mantener la casa, la comida, de reproducir la fuerza de trabajo del esposo, le sirve al capitalismo para que los trabajadores día a día pues rindan más en sus lugares de trabajo y las mujeres no nos damos cuenta de eso, porque hay diferentes mecanismos invisibles que se dan desde la educación primaria, secundaria, universitaria, que mantienen este tipo de prácticas de opresión, pero son prácticas de opresión sutiles, que hacen que las mujeres asimilemos esas relaciones de poder en las que se ha fundado ese orden simbólico y en las que se ha fundado esa ética. Y toda mujer que se sale de esa ética de lo femenino, de una forma de vestirse, de comportarse, moverse con su cuerpo, entonces es tildada como anormal, es tildada como marimacho o es tildada como feminista porque está transgrediendo unas normas que hay que transgredir, que es necesario fracturar para poder construir la ética nuestra realmente y no la ética que socialmente diferentes actores, la iglesia, por ejemplo, los hombres, el capitalismo, a través de sus instituciones, lo que han venido haciendo es implantando como unas estructuras de dominación y también lo que se ha hecho con esas estructuras de dominación es un trabajo continuo, ¿no? De todos los días, la televisión, las propagandas, lo peor que puede existir que son las novelas, son las que van a reproducir esa ética que va en contra de las mujeres. Y obviamente allí también vamos a encontrar cómo esa ética va a permitir que algunos actores hagan uso de armas, como armas de la violencia física, la simbólica en los lugares de trabajo cuando nuestros compañeros de trabajo tienen una expectativa. Pueden ser compañeros de trabajo, pueden ser compañeros de partido, pueden ser compañeros de un grupo religioso o de una religión, esperan un comportamiento nuestro que históricamente ha sido construido. Entonces, lo que yo creo que es un derecho importante es que las mujeres tenemos derecho a definir nuestra propia ética y no a que otros nos digan cuál es.
y tenemos derecho, las mujeres, las niñas, los hombres, los niños, a que en la formación, en los colegios públicos y privados, se fracturen esas formas históricas de opresión, porque es en los colegios donde también se contribuye a que hablen los niños y no hablen las niñas, o se hacen juegos femeninos para las niñas y juegos masculinos para los niños, o se pone, o los colores, o se pone en ciertas actividades a las niñas y a los niños no, o los profesores permiten que cuando una niña participa, sus compañeros se burlen de lo que dice la niña, porque es que los niños reproducen lo que ven en la casa de sus papás, y entonces todos los papás pues dicen que las esposas no saben lo que dicen, y entonces los compañeros niños en los salones dicen que sus compañeras niñas no saben lo que dicen, y se burlan de ellas, y los profesores no dicen nada. Entonces es una forma natural, se naturaliza, se cotidianiza esas formas de opresión sutiles, que precisamente es lo que hace y lo que mantiene esa feminidad que no le permite a la mujer entender que se están violando sus derechos, que no se están reconociendo sus derechos. Entonces, como eso se da en lo cotidiano, pues es muy difícil, y encontramos que hay muchas mujeres que manifiestan crítica frente al feminismo, pero creo que hubo una intervención anoche en la actividad en la que estábamos, y es pues finalmente ¿qué es el feminismo? Una reivindicación de los derechos de las mujeres. Aquí no estamos hablando de que los hombres sean nuestros enemigos, ni que el feminismo sea algo que vaya en contra de las mujeres, sino que el feminismo lo que busca es reivindicar esos derechos, visibilizar esas formas de opresión. Entonces yo creo que el primer derecho que tenemos es el de visibilizar esas formas sutiles de opresión cotidianas, en la familia, en el colegio, en el transporte y en cada espacio donde se desarrolla la vida de todas y de todos, porque aquí también los hombres se ven capturados y obligados bajo esa visión patriarcal a comportarse de determinada manera, a asumir acciones de violencia para ser considerados hombres, pero también algo interesante es que en esa reivindicación de los derechos de las mujeres se le ha permitido también a los hombres reivindicar sus derechos, como por ejemplo eso que estamos hablando de las masculinidades. No hablaríamos de masculinidades si no existiera el feminismo. Sí, de las nuevas masculinidades le pusieron ese nombre, pero tiene que ver mucho con la tradición de las madres, ¿no? Usted si no aprende a cocinar no va a tener marido, y ese tipo de cosas, y pues el pobre marido pues tendrá que salir a buscar un restaurante porque es lo más... Aprender a cocinar, como aprendimos sí, pero, todos. Pues sí, pero no además no es una obligación, y eso lo tienen todavía las madres, y eso es la transmisión también heredado de madre a hijo. Es cierto, pero salvo mi madre de eso. Y la ley de cuotas, lo que decía Natalia, no por lo que se dice la ley de cuotas es que nos vamos a quedar a que nos den todo más fácil, por el contrario, tenemos que luchar y demostrar que nosotros tenemos todo la entereza, el valor y el trabajo para estar en los puestos que nos corresponde. Sí, yo ahí creo que las nuevas generaciones, hombres y mujeres, tienen un papel, y es ayudarle a sus tías, mamás, abuelas a entender, a poder reconocer esos derechos, porque se sigue haciendo. Y nuestras mamás necesitan entender cómo no se les ha reconocido históricamente sus derechos, porque desde comienzos del siglo pasado, la Iglesia le asignó a la educación una educación diferencial para hombres y para mujeres, le asigna a la mujer la responsabilidad de la educación moral, una moral religiosa, en la que las mujeres, mamás, deben enseñarle a las mujeres y a los hombres cómo son los roles, o sea, este tema del feminismo y el machismo, digamos, o lo femenino y lo masculino se da a través de la transmisión de las mamás, porque la Iglesia en un país tan conservador le ha asignado ese papel a las mujeres. Entonces, claro, el tema del patriarcalismo, pues viene de nuestras mamás. Y el papel de la educación, entonces ahí está la iglesia y los discursos en los atrios de las iglesias, el papel de las mamás en las casas y finalmente el papel de la educación, que es lo que ha hecho que tradicionalmente se mantenga esta opresión a hombres y a mujeres en las sociedades y especialmente en la sociedad colombiana.
Bueno, muchas gracias a nuestro mechudo del rock, Andrés Ballén, ya le iba a cambiar yo el apellido, iba a revolver dos compañeros. Tenemos a nuestra compañera Tania Fino Celis, docente orientadora de la Secretaría. Tania, bienvenida. Hola, muy buenos días para todas y para todos. Compañeras, pues un honor para mí compartir este escenario con la trayectoria de ustedes. Bueno, gracias al programa. Bueno, quisiera comenzar a raíz de la canción de Andrea, que nos acaba de mencionar, y la última discusión que estábamos teniendo con respecto al liderazgo femenino en las instancias de poder, pues saludar a todas nuestras compañeras que están en las juntas directivas de FECODE, de nuestra ADE, a mis compañeras de la Comisión de Docentes Orientadoras y Orientadores, y sobre todo a la audiencia, a todas las mujeres lideresas en las juntas de acción comunal, en las agremiaciones barriales y demás, y a todas aquellas que se levantan cada día a liderar sus propios yos y sus propias demandas en sus hogares. También a los hombres que se están transformando. A propósito de las nuevas masculinidades, creo que hay que saludar también a aquellos que están en ese ejercicio y que desde el fútbol en adelante se están empezando a cuestionar realmente qué es lo que sigue en esta vida en términos de igualdad. Bueno, yo quisiera comentar que soy docente orientadora, realmente desde hace unos 3 años. Yo llevo en la Secretaría 7 años, pero creo que desde hace 3 más o menos he venido haciendo estas reflexiones y empoderándome, si se puede decir así, de distintos lugares, tanto en la escuela como en espacios de organización necesaria para las mujeres y para la educación. Pero también, y es como quisiera centrarme en esto hoy, desde hace 15 años, casi que desde que tenía 19, salí de la universidad, estoy vinculada con organizaciones juveniles y sociales en la localidad de Usme, en donde hemos trabajado a partir del arte diferentes espacios. Hay una asociación en la que trabajo, se llama Asociación Primavera, y hemos venido construyendo como todo un espacio de una escuela de formación, le llamamos nosotros, que tiene unas 5 áreas de trabajo: la educación, derechos humanos con enfoque de género, arte, cultura, tejido social comunitario y algo que llamamos cuidado de la dimensión interior. Todo esto ha venido siendo construido hace 15 años, pero realmente con la experiencia en territorio, compartiendo con mujeres, de madres de niños y niñas, nos hemos dado cuenta de esta construcción. Quiero hablar especialmente de un grupo que se llama Tardes de Mujeres, que está constituido por señoras de la comunidad, madres de niñas y niños, muchas de ellas pasadas por la violencia. Y ustedes decían ahora como esas pequeñas batallas que tenemos que dar las mujeres, y creo que estas mujeres lo aterrizan mucho, porque una que ha tenido la oportunidad, gracias a nuestras madres, de ir a la universidad, ¿cierto? De pronto es más fácil tener claras ciertas posturas frente a lo masculino, frente a lo femenino, pero cuando uno está con mujeres de 50 años, que nunca han salido de su casa, que están esperando siempre quien las cuide, ¿cierto? Es complejo entender cómo para ellas el hecho de ir a una reunión de mujeres en una asociación para tejer, para conversar, para intercambiar recetas, es una lucha tan tenaz que como les digo, para uno que ha sido formado, pues listo, salgo y me voy, ¿cierto? Pero para ellas no es tan fácil. Y eso les ha generado a estas mujeres pues muchas complicaciones, peleas con los hijos, porque a veces la violencia, o al menos en este sector en el que yo trabajo, no es solamente de la pareja, porque no existe, sino a veces es de sus hijos. Mamá, ¿usted por qué sale? ¿Usted para dónde va? ¿Usted por qué hace eso? Y hemos convertido este espacio en un lugar de encuentro donde ellas se reivindican cada 8 días, ahora cada 2 días, y hacen ya diferentes cosas. Estas mujeres que nunca han tenido la oportunidad de ir a un baile, a una danza, resulta que ahora lo hacen y son muy contentas porque, además de encontrarnos, salimos a todas las movilizaciones del 1 de mayo en la localidad, incluso al día LGTBI, que eso para ellas fue todo un acontecimiento, porque pues es algo bueno, son todas mujeres que van a la iglesia, ¿no? Entonces tienen como ambas dimensiones del asunto, pero creo que lo hemos podido conciliar muy bien, porque se ha entendido que el hecho de posicionarnos como mujeres, asumir nuestros derechos, no significa ir en contravía, como tú lo decías, ni de los hombres, ni de algunas otras estructuras, aunque por supuesto queremos cambiar estructuras. Este trabajo en todo caso nos ha costado, y yo quiero comentar que hace 20 días, el trabajo que les digo somos solamente mujeres, practicantes y más, hace 20 días recibimos una amenaza.
El año pasado una por parte de una persona de la comunidad seguramente muy inquieta porque estábamos hablando de derechos LGTBI, ¿sí? Y de cambio de roles en un colegio. Recibimos una llamada. Pero hace 20 días tuvimos una amenaza directa por parte de un hombre que ingresó a la sede y amenazó a una de las chicas que está liderando. Y si vamos a ver las cifras, porque yo quiero hablar del contexto nacional, está una ley de cuotas que dice que el 50% tiene que ser mujeres, que primero no aplica y segundo, como tú lo decías, pues tampoco es que sea tan útil. Pero en lo que sí tenemos cuota el 50% es en homicidios y en asesinatos. El informe de la ONU lo dijo esta semana. Hemos incrementado esa participación de señalamientos al 50%. Entonces, para nosotros, ¿qué reflexión tiene? Que todo lo que estamos haciendo las mujeres está siendo totalmente señalado. No porque hagamos una gran transformación, porque en últimas, por ejemplo, en nuestro caso de la organización que les digo, no somos tan beligerantes por el escenario, pero en un barrio donde hay cero movilización social, cualquier encuentro entre mujeres o entre brujas, como decían hace mucho tiempo, pues está generando riesgo para esas estructuras. Entonces, pues la invitación es a que nos sigamos organizando, a que no tengamos miedo de encontrarnos primero que todo desde el afecto, desde esa sororidad que tanto nos hace falta. Y también nosotras que somos maestras en las escuelas tenemos una labor importante y es empezar a transformar esas estructuras. Pasar del Día del Género al Día de la Mujer, aunque eso nos cueste más las miradas en la escuela de nuestras propias compañeras, pero es algo que tenemos que hacer, porque si no transformamos desde ahí, entonces ¿desde dónde? Esa es la invitación. Y en respuesta a estas amenazas, pues hoy vamos a hacer un recorrido local en la localidad de Usme, entonces están invitadas porque es un carnaval por las mujeres. En el marco del Día Internacional de la Mujer tenemos que irnos a la historia de la humanidad. Siempre hay que recordar esa historia en el cual la mujer fue relegada a las labores domésticas, a las labores del hogar. Más adelante, en la Edad Media, solamente se le permitía a la mujer capacitarse, ir a los monasterios y prepararse precisamente para las labores del hogar, las labores domésticas. En el siglo XIX, cuando la revolución industrial, la mujer ya va a las fábricas como costurera y en el marco de la explotación laboral que tenían, donde laboraban 12 horas, no tenían condiciones dignas laborales, la mujer empieza a organizarse para luchar por sus derechos. La historia nos demuestra cómo un 8 de marzo esas mujeres textileras en una fábrica de Nueva York, bajo el lema de pan y rosa, salieron a las calles a protestar, a movilizarse en conquista de sus derechos laborales. En Colombia tenemos que hacer una mirada a cómo ha ido evolucionando los derechos de la mujer, especialmente la mujer trabajadora, en conquista de sus derechos. Tenemos en cuenta, o debemos tener en cuenta, que la mujer en Colombia no tenía derecho al voto. Solamente tenemos 62 años de estar las mujeres participando en la democracia colombiana. Llama mucho la atención que a nivel sindical no existe en los estatutos sindicales la ley de cuota ni ley de paridad. Es importante conquistar todos estos espacios a nivel laboral, a nivel sindical, a nivel político, para que la mujer siga avanzando en la lucha política, sindical y social. Son muchos los referentes en la emancipación de la mujer. A nivel de nuestro país, de Colombia, podemos recordar a María Cano, a Antonia Santos, a Policarpa Salabarrieta, y especialmente a Belsabé Espinal, una humilde mujer campesina que en Bello, Antioquia, organizó a 400 mujeres que trabajaban en una fábrica de textil en Bello, Antioquia, y que logró una huelga para conquistar sus derechos laborales, puesto que no tenían igualdad de condiciones salariales ni condiciones laborales con respecto a 100 hombres que trabajaban en esa fábrica, y lograron hacer una huelga por 21 días conquistando esos derechos laborales y se movilizaron después de 21 días que alcanzaron sus derechos en una movilización social hasta Medellín. Las conquistas laborales y en materia de derechos humanos solo es posible con la unidad de lucha de hombres y mujeres para la construcción de un mejor país.
El día 25 de marzo es el gran paro nacional. Las mujeres haremos parte activa en esa gran movilización social que amerita nuestra presencia para defensa de la educación pública, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la paz, en contra del paquetazo del actual presidente Iván Duque. Estamos haciendo un llamado a que participemos activamente las mujeres trabajadoras, educadoras, las amas de casa y la sociedad de este pueblo colombiano tan afectado por este modelo económico aplicado en Colombia. Bueno, 9 de la mañana, 38 minutos, continuamos en Encuentros Pedagógicos, la radio revista de Renovación Magisterial. Y yo me puse a mirar en internet en estos días ahí, a chismosear cosas que las mujeres tenemos prohibidas. Y hay muchas, no solamente en Colombia, esto es en el mundo. Por ejemplo, conducir. En Arabia las mujeres no pueden conducir, hacer turismo. Hay playas en la India, en Grecia, a las cuales no es permitido entrar a las mujeres. Heredar, tampoco. En Uganda y Malawi, si el padre le puede heredar a la hija, solo si no está casada. Divorciarse. Eso sí es, mejor dicho, terrible. En Arabia Saudita, en Marruecos, Irán, India, Afganistán o Israel no se pueden divorciar. A trabajar. Hay países en los que las mujeres les dicen que pueden trabajar y en que no. Entonces yo quedé aterrada, que tantas cosas que hay todavía en el mundo. Y en Colombia ni se diga, porque hay muchas que son soterradamente, ¿no? Sí, sobre todo que en Colombia hemos tenido unos avances, pero creo que también al tiempo que nosotros hablamos de la importancia de reconocer cuáles son los derechos de las mujeres, también es importante que las mujeres sepamos y le recordemos al gobierno, al actual gobierno, y les digamos a quienes ostentan llegar a los futuros gobiernos, que el papel del gobierno es, en su función en el Estado, trabajar por el bienestar de los ciudadanos y que las mujeres somos tan ciudadanos como los hombres y que en ese ejercicio de ciudadanía el Estado está en la obligación de garantizar los derechos fundamentales, el derecho a la vida, los derechos económicos, sociales y culturales, el trabajo, la educación, un salario, tiempo de ocio y descanso, y ahí viene todo el tema de la economía del cuidado, también no ser las únicas que cuidamos, y aquí pues necesariamente tenemos que llamar la atención, especialmente en ese gobierno, que pues por alguna razón ha propiciado el que se fortalezcan las estructuras violentas con grupos armados, delincuenciales, los paramilitares y demás, grupos narcotraficantes, que lo que hacen es generar unos miedos en las zonas y violar los derechos de las mujeres y en lugar de avanzar con esos derechos se retroceden esos derechos porque entonces ellos empiezan a decir cómo deben comportarse las mujeres, qué pueden o no pueden hacer y posiblemente cosas que se podían hacer estos grupos que necesitan mantener el miedo y disciplinar a la población le impiden a las mujeres el ejercicio de su libertad. Entonces, un llamado a las mujeres a ejercer su poder en el momento de la elección, de lo que estamos pensando de las próximas elecciones presidenciales, porque no podemos permitir o seguirle dando el voto a personas que van a llegar al gobierno a mantener esas visiones conservadoras y en contra de los derechos fundamentales. En Colombia, ¿qué está pasando? Feminicidios, Rafael Uribe Noguera se fue a la cárcel, pero el Estado no trabajó, no hizo lo que tenía que hacer para que a la familia Zamboní se le reconociera lo que debió reconocérsele y darle el apoyo que necesita. ¿Por qué? Porque esa es una familia muy importante, muy prestante. Tampoco ha hecho nada, realmente no se ve que esté haciendo nada por el tema de violencias y de violaciones, el reconocimiento de los derechos sociales y ni hablar del tema de los asesinatos a las lideresas sociales y a mujeres que, por ejemplo, lo que han dicho parte del gabinete de Duque, que el escolta del líder no era un líder, pero él murió por ser escolta del líder. Entonces hay mujeres mujeres, ¿no?
Además mujeres, exacto. Entonces aquí lo que necesitamos es también que la radio escucha, la radio audiencia se dé cuenta de lo que está pasando con ese gobierno y de la necesidad de poder pensarnos el siguiente gobierno que llegue a este país para que realmente reconozca y garantice los derechos de todos los ciudadanos. No sé si quieren hacer alguna réplica. Yo quería... Sí, no, pues réplica no, más bien quería como reforzar el tema, que me parece muy importante. Dos cosas. Lo primero, a lo que se refirió tanto el editorial de Sonia Liliana, de Apolonia, que me pareció excelente. Y también hablaron de ello muchas ustedes. El tema de la cultura es clave. Cómo se refuerza el papel de la mujer a partir de la cultura, que es lo más difícil de transformar, indudablemente. Y alguna vez decía, bueno, una reforma, uno puede rotar una reforma, puede que no sea tan fácil, mejor dicho, es difícil, pero la cultura, algo tan arraigado como la cultura, arraigado en valores, en interpretaciones religiosas, amañadas, porque hay gente que toma la religión y la interpreta de una manera muy transformadora, ¿no? Muy positiva, pero lo que predomina es la visión ultraconservadora. Y eso es lo primero. Y lo segundo es que las mujeres y en general la sociedad no podemos perder la idea de que lo que está predominando en el mundo son valores absolutamente excluyentes. O sea, nos tiene que interesar lo que está pasando en el mundo. ¿Sí? El gobierno de Trump llevó a la extrema derecha y sus valores al poder. ¿Sí? La xenofobia, el trato a los inmigrantes absolutamente criminal, ya no solamente inhumano, sino criminal. El mismo machismo ejercitado por él mismo como persona y legitimado por él. La exclusión económica y social, la guerra como salida, la violencia como salida, porque lo defienden así, es decir, regañar a los mandatarios porque no se arman más. Todo ese ámbito no es ajeno. Algunas corrientes y algunos sectores de mujeres dicen, no, pero es que eso no tiene que ver con lo mío. Pues hay que entenderlo, ¿sí? El gobierno de Uribe aquí, el gobierno de Uribe Duque coincide con esa visión ultraconservadora. Entonces lo que dice Dilma, de buscar una confluencia amplia, una coalición amplia de distintos sectores, va para la mujer, pero va para el conjunto de la sociedad. O sea, la lucha de las mujeres no puede salir de ahí para que dentro de 2 años no se perpetúe el uribismo, el trumpismo y sus valores aquí en Colombia. Miguel, tenemos a la compañera Gloria Hidalgo del Valle. Compañera maestra de aula de Tuluá, Valle, Gloria Mercedes Hidalgo. Bueno, muy trabajadora en temas de paz y convivencia. Muy buenos días, les hablo desde el bello departamento del Valle del Cauca. La mujer se ha destacado por la capacidad de entrega a diversas causas, no solo las familiares, sino también las perspectivas sociales, comunitarias y políticas que se han venido presentando en cada una de las diferentes épocas. Vemos cómo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos coloca al hombre y a la mujer en igualdad de condiciones, y esto se ha venido reflejando cada vez más cuando a la mujer se va empoderando de los diferentes cargos que ocupa en esta sociedad. Para mí ha sido muy importante ver cómo los estudiantes el 21 de noviembre, claro que desde mucho antes se venía preparando esta actividad, pero el 21 de noviembre cómo las estudiantes universitarias, cómo las amas de casa, cómo las maestras, cómo las cantantes, actrices, y todas nos fuimos apropiando de la actividad que tuvimos, que fue ese paro nacional, que dio muestras de la capacidad de liderazgo en unión con nuestros hombres colombianos para protestar por esas nefastas políticas del gobierno que en nada nos benefician, que tenemos problemas en la salud, problemas en la contratación, problemas con
los altas tarifas de servicios públicos, con el derecho a la educación, que en muchas oportunidades no tienen las condiciones necesarias o básicas para su desarrollo en las aulas. Y vimos la capacidad que tenemos las mujeres de liderar esos procesos, y los cuales vamos a seguir fortaleciendo para que haya unas políticas bien claras y el gobierno se vea en la necesidad de derogar muchas de las normas que no están beneficiando, y por el contrario hacer que nuestro pueblo colombiano, cada uno de estos rincones colombianos, mejore las condiciones. Es por esto que la mujer ha sido activamente destacada en sus hogares, viene desde sus hogares, desde allí donde nace, donde está esa semilla de amor y de prosperidad, pero ante todo con mucha entereza para Bueno, Miguel, tú querías hacernos unos comentarios al respecto. Antes de irnos al informe distrital. Bueno, sí, básicamente, varias cosas. Uno, primero, reiterar el reconocimiento a todas las compañeras, a las mujeres, especialmente a nuestras compañeras maestras de Colombia, 73% del magisterio estatal, 350.000 maestras y maestros, de las cuales el 73%, al equipo de trabajo y a las compañeras del equipo de trabajo en todo el país, y por supuesto a nuestras compañeras de las juntas directivas, de las 34 juntas directivas filiales, y nuestras compañeras del Ejecutivo de la Federación y de la CUT, que en este momento, como ya se ha dicho, pasamos por un periodo muy difícil, dado el aumento y el incremento de amenazas a los líderes y lideresas sociales, entre las cuales está el magisterio. Reiterar que no fue una casualidad, fue un acto deliberado que hace 5 años, el 8 de marzo, iniciáramos esta aventura que es Encuentros Pedagógicos, y por supuesto agradecer tanto a Luis Beltrán, pero también a Heidi, que ha sido el alma de esta aventura durante todo este proceso. Insistir en lo siguiente: el 73% del componente femenino tan alto del magisterio ha hecho que el magisterio y las mujeres estén en permanente movilización. Estamos en una movilización especial que no se ha desarrollado en los últimos 70 años, pero creo que hay que insistir que esa movilización ha sido una movilización prácticamente con fuerzas de la segunda mitad del siglo XIX, y los derechos de las mujeres, ¿sí?, la lucha por los derechos de las mujeres estuvo íntimamente relacionada con los derechos de la educación, los derechos al carácter profesional de la docencia, a la igualdad y a las condiciones de trabajo equitativas. Queremos señalar que fue por la vía de la educación que las mujeres dieron un salto cualitativo en Colombia. La forma de romper que la sumisión en la sociedad era solamente la reproductiva y el cuidado del hogar, y la forma de romper eso fue por medio de la educación, respaldado por un gobierno revolucionario de los liberales, que estableció y planteó que las mujeres debían ser maestras y asumir ese cargo. Esto no fue fácil, fue una tarea que implicó guerras civiles, como todos sabemos, y las mujeres se desarrollaron esta actividad, asumieron la docencia. El aspecto muy importante para la sociedad, que es el tema del conocimiento, y si no fuera por el destacamento de mujeres en todo el país, distribuido en la segunda mitad del siglo XIX, nosotros no tendríamos educación pública y laica, y este es el principal acto revolucionario y emancipador que hasta ahora se ha podido registrar en la historia, y que a veces está proscrito de la historia de la educación y de la historia de la mujer. Este punto, la adversidad, como todos sabemos, fue lucha contra la decisión, por ejemplo, clerical, de que las mujeres no podían ejercer esa función, contra la misma pobreza del Estado, en que ellas iban a todo el país, tenían que construir la escuela, estaban sin salario, y más encima tenían la contradicción de que ellas no podían ejercer esa función, esta profesión, sino tenían que ir a la casa nuevamente. Y creo que en eso hay que resaltar, el 8 de marzo, nosotros registramos mucho el mundo, lo de la revolución, todo eso está muy bien, pero no recordamos que la educación pública y laica en el país se la debemos a la mujer. Y segundo, la lucha por la profesionalización.
la decisión en medio de esas guerras civiles, de ese ambiente polarizado de la segunda mitad, de constituirlas normales y en 1776 ya entrar en una actividad de profesión, de profesionalización. Pero creo que el tema que nosotros queremos registrar también en esa lucha, conjunta con los hombres por supuesto, es la lucha por la igualdad en las condiciones laborales. Toda esta lucha durante años, primeramente se coronó después de muchas décadas, en el año 79, a igual trabajo, igual salario. Esto es una reivindicación en el magisterio que desafortunadamente no existe en general en el conjunto de del trabajo de las mujeres y hombres. No importa si eres de primaria, no importa si eres de secundaria, no importa si eres mujer o hombre, tu salario es acorde con el grado en el escalafón y los títulos. Esto ha sido otro aspecto muy importante, y con el estatuto docente y la estabilidad se logra también el fortalecer el derecho los derechos políticos, los derechos civiles, el fortalecimiento de la libertad de cátedra. Por lo tanto, nosotros sí queremos resaltar que no fuera posible la historia nuestra, la historia de la educación en Colombia, la historia de la educación pública, la historia, pues en este momento, del desarrollo de la profesión docente, si no es por el fuerte componente de movilización social, porque no ha sido una movilización para los maestros y maestras, sino para toda la sociedad. La existencia hoy de la educación pública, las batallas más importantes, como la batalla por una ley general de educación, la del estatuto docente, y la que estamos librando en este momento, tiene un peso enorme en la movilización y la fuerza que ejercen las mujeres. Por eso dicen que siempre, si te vas a casar con una maestra, ten en cuenta que algún día se va a marchar. Y finalmente, pues esto no quiere decir, compañeras y compañeros, que eso no quiere decir que los asuntos están en un estado de igualdad. Es decir, hemos avanzado enormemente, el magisterio, los sectores más avanzados en este criterio, en este tema de la igualdad. Pero por supuesto, siguen varios aspectos por resolver, entre ellos el tema de las garantías para poder participar mucho más de la dirección, de las actividades de dirección de la organización. Son 34 filiales y el alto componente de compañeras en las juntas directivas es muy importante. Sin embargo, no es por falta de democracia, aunque también falta mucha más democracia en los sindicatos. No es por falta de ley de cuotas, es porque todavía se requiere, las compañeras tienen unas condiciones de desigualdad, y esas condiciones de desigualdad tienen que ver con un componente obviamente patriarcal, de la falta de apoyo de su compañero para poder ejercer la profesión. Hoy mismo, si se quiere, todos los malabares que tienen que hacer las compañeras para estar aquí implica que hay una serie de rezagos dentro de la organización sindical, de las reuniones políticas de la izquierda, y por supuesto entre los mismos sindicatos que todavía registra ese estado de desigualdad, y en el cual tenemos que trabajar mucho más. Insistir que en este estado del régimen, comparto lo que dice Consuelo, hay un objetivo desafortunado en medio de esta ofensiva contra los líderes de las redes sociales, y sigue siendo los jóvenes y las mujeres. Eso ha sido un objetivo hoy que nosotros tenemos que registrar. Hay un papel de insistir en escarmentar a jóvenes y mujeres, y en un régimen policiaco que termino con esto. El concejal Diego Cancino señaló que en un mes, entre noviembre y diciembre del año pasado, hubo 850 detenciones ilegales en el país y una serie de vejámenes en las estaciones de policía de Bogotá, y especialmente contra las jóvenes y mujeres. Y por supuesto con todas y todas al paro del 25 de marzo. Sí, señor. Les acabo de dar un obsequio y les agradezco mucho a este panel. El día de hoy el obsequio es obviamente por los 5 años de Encuentros Pedagógicos, y les agradecemos venir, estar a todos, agradecerles por su sintonía el día de hoy, por los 5 años que nos llevan acompañando. Gracias a emisora Mariana, al Control Master y a Sergio, que estuvo apoyándonos toda la transmisión. Nos vemos dentro de 8 días. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana a través de emisora Mariana 1400 AM. Gracias por acompañarnos.
tu pasión es el arte y amas la danza, la música, las artes plásticas o el teatro, la Escuela para la Formación de Artistas Íntegros EFAI es para ti. En EFAI impulsamos la investigación y creación de diseños didácticos con el fin de que nuestros egresados puedan construir proyectos educativos que les permita enseñar y promover su conocimiento con creatividad. Somos una institución certificada en actitud ocupacional y conocimiento académico, desde los más chicos hasta los más grandes. En EFAI somos formación para el trabajo y el desarrollo humano. Para mayor información, www.artesefai.com. Síguenos, @artistasíntegrosefai. Comuníquete al 649-2439 o acércate a la sede principal, carrera 17, número 58B40, en Bogotá. ¿Qué esperas? ¡Matricúlate ya! Estudia lo que amas. Estudia lo que te apasiona. Estudia en EFAI.